que eso es a lo que yo me refiero, que seríamos una oposición responsable, una oposición que realmente permita transitar hacia los objetivos que se buscan, que Durango evolucione, transforme, cambie en sentido de desarrollo, que avance. Y eso lo hemos venido haciendo con una actitud muy responsable. Hemos sido coincidentes en muchos aspectos en las posturas del titular del Poder Ejecutivo, pero también nuestras posturas han sido también en el sentido de lo que está mal, lo hemos señalado. Lo que no hemos estado considerando que le va a Durango, también hemos manejado esa postura. Y, por ejemplo, transitado con una actitud responsable en apoyar decisiones del gobernador y reconocerle el esfuerzo que hace, y creo que si bien ha sido un inicio con algunas inercias pasadas, producto de estelas, quiero decir de que, pues también se han logrado avances significativos, pero también hay que reconocerle al gobernador que ha tenido el respaldo del presidente de la República, que también en esa visión de ver un México entero sin tintes partidistas ha sido solidario con Durango. Sergio, pero de manera muy concreta, ¿qué de lo que el gobernador ha llevado al Congreso como iniciativa, ustedes como oposición han aceptado, han echado para adelante y qué le han rechazado? Por ejemplo, citaré dos casos muy particulares. Hemos sido solidarios cuando vino la reestructuración de la deuda del Estado, un refinanciamiento de la situación financiera. Pues nosotros ahí, sin frenar nada, estuvimos de acuerdo totalmente con él. Se contrataron, se adquirieron más que créditos, una reestructuración, un programa de ingeniería financiera para ser más holgados en la carga fiscal de la deuda del Estado. Ahí nosotros compartimos sin ningún freno, compartimos eso. ¿Dónde no coincidimos como grupo parlamentario? Como grupo parlamentario fue en la designación del fiscal anticorrupción. Dos temas como ejemplo que ahí puntualizamos. ¿Por qué? Porque hubo una mayoría al interior del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional que no coincidía en que la propuesta del fiscal anticorrupción en ese momento fuera la acertada, la correcta, la que se esperaba. Y pues así fue, y por eso ahorita en este momento, aun cuando Durango ha cubierto el 100% del tema del sistema local anticorrupción, sus reformas constitucionales, sus reformas secundarias y la propuesta del fiscal, pues aún estamos pendientes para este periodo de sesiones que arranca, recibir la nueva propuesta del gobernador, que el gobernador dijo que habría de socializarla, compartirla con los organismos empresariales, con la sociedad civil, con la ciudadanía, y llevarla entonces al Congreso para que otra vez se someta esa propuesta. Entonces son dos puntos que diferencian cuáles han sido posturas. Sin embargo, Sergio, hay una serie de asignaturas pendientes que dejó la anterior administración estatal, y algunas bastante delicadas, como lo que sucedió con este hospital de especialidad para cáncer, en el que se presumió una inversión de 1,200 millones de pesos, pero aquí lo dijo el propio gobernador José Rosa Saiz Puro, en dónde quedaron los 8 millones de dólares del acelerador lineal que requiere el área de oncología, y la gran cantidad de exfuncionarios que se encuentran ahorita en tela de juicio y en proceso también, en proceso judicial. De eso hablamos, si les parece bien, luego de una pausa. 9:17. Tenemos comentarios ya del auditorio a propósito de la pregunta de hoy: ¿cómo califica el primer año de José Rosa Saiz Puro al frente del gobierno de Durango? Y esto es lo que nos dice Maribel Mireles. Considero que un año es muy difícil para poder tapar todas las tonterías que hizo su antecesor. Le dejaron mucho de pendiente. Está lo de la megadeuda, que no es tanto como la de Coahuila, pero sí es considerable. Y también lo del hospital de cáncer y las pensiones.
También de este tema tenemos otra llamada de Radio Escucha que dice: ¿qué pasó con el dinero de las pensiones de Durango? No dejaron nada en las arcas del gobierno del estado. Bueno, también este será un tema que abordaremos. Igualmente, Jesús Valtierra dice: ¿por qué tiene que llegar un gobierno de alternancia para que le pongan dedo a los antecesores que son de otro partido e intenten meterlos a la cárcel? Augusto Ábalos, diputado del PAN del Congreso de Durango, ¿cómo calificarías este primer año? Bueno, yo creo que es obvia la respuesta en tu calidad de diputado del mismo partido del gobernador, pero ¿cuáles considerarías tú que son los aspectos en los que no se ha cumplido en este primer año de administración? Y bueno, retomamos también el tema del Hospital de Oncología. Bueno, muy buenos días a todos. Para mí, de todos modos, aunque es obvia, tengo que comentarlo porque al final, si vemos el contexto en el que recibió el gobernador y esta convivencia que comentaba el diputado Uribe de un Congreso que la mayoría es de otro partido, un ejecutivo que llega y que hasta el último día se le escondió la mayor parte de la información. Yo quisiera que hiciéramos un ensayo de esto que estamos viendo, que llegas a un gobierno de un estado en donde prácticamente te empiezas a enterar el primer día que gobiernas, ese 15 de septiembre y 16 de septiembre. Que es común en todos los gobiernos donde hay alternancia. Donde ¿verdad? hay alternancia, este tipo de obscurantismo hasta que entras. Bajo ese concepto, un Congreso de otro partido, el gobernador ha podido manejar muy bien estos equilibrios. Sabemos perfectamente que los presupuestos de egresos, la ley de ingresos, en el caso del fiscal que se comentaba hace un momento, en el caso inclusive del presidente magistrado, propuestas de magistrados, tiene que pasar la propuesta del Ejecutivo por el Congreso. Y estos equilibrios y respeto que el gobernador ha dado al Congreso local, no lo habíamos visto nunca. Y yo creo que es el principal acierto. 1, respeto, y 2, transparencia. Yo sí quisiera poner en alto esta renegociación de la deuda por 6,700 millones de pesos aproximadamente y que representa 972 millones de pesos de ahorro en 9 años, en 8 años. 5 que le quedan a esta administración va a ahorrar en flujo 672 millones y los otros 300 se las hereda de ahorro para la siguiente administración. Estos 672, ya lo comentaba en el informe del 1 de septiembre, ¿en qué se van a usar? Se usarán en salud, que es un tema muy delicado hoy por hoy, y se usará deporte y turismo. Eso es lo que quisiera usarse el Ejecutivo. Es un tema que tendremos que discutir al interior del Congreso. Ahora bien, bajo esta circunstancia, creo yo que este refinanciamiento fue, y sobre todo la forma, una subasta inversa, que es poner a todos a competir de una forma transparente y abierta, notario público, es algo que nunca se había hecho. Todos, la mayor parte de los gobiernos lo hacen a manera discrecional y de esta forma fue muy transparente. Otro tema que tengo yo que ponerlo y calificarlo como sobresaliente ha sido la inversión pública. Hoy por hoy hemos terminado obras que esperamos por años terminar. Un ejemplo, Puente Falcón, que Carlos Herrera en Gómez, era algo que pedíamos desde hace muchos años poder terminar este puente y nunca se había terminado. Y por otro lado, tenemos obras que habíamos pedido muchos años que nunca se habían empezado y que en esta administración se están empezando, que es la prolongación de la carretera Jiménez con pavimento hidráulico, que es el concreto hidráulico en cruceros de la zona industrial, el pavimento en zona industrial que se está realizando. Este tipo de obras, la inversión para la laguna de 3,000 millones, en especial para Gómez Palacio de más de 1,200 millones, y el acuerdo y trabajo conjunto con el municipio de Gómez, toco Gómez porque soy de Gómez, pero de igual manera pudo haber sido en el municipio de Lerdo, esta coordinación, creo que es lo que más puedo sobresaltar de este primer año de gobierno. La capacidad que tiene nuestro gobernador de tender puentes y acuerdos con todos los presidentes municipales y con el Congreso local, creo que ha sido una marca, una imagen que yo sí quisiera resaltar en este primer bloque.
Ahora, en cuanto al, quedó pendiente antes del corte el tema del hospital de oncología. Tenías un comentario al respecto. Bueno, hiciste un comentario en el corte. Si quisieras compartirlo con el auditorio. Bien, no olvidemos que es un proyecto heredado de la administración pasada. Como tal, esta nueva administración con responsabilidad termina la inversión en obra civil e infraestructura de este centro médico. Ahora bien, el equipamiento es un equipamiento de alto nivel. Estamos hablando de aproximadamente 500 millones de pesos más a la inversión de 1,200 millones en infraestructura y obra civil. No es una cantidad menor, Juan. Nomás para que nos demos cuenta, el municipio de Gómez Palacio andará por 1,100 millones de pesos en su presupuesto anual, y estamos hablando que únicamente este hospital nos está llevando 500 de equipamiento. Y no solamente eso, se requiere de una contratación, empleos de 400 nuevos empleos calificados para poder mantener este nuevo hospital que tendrá un equipamiento de primer mundo. Y no solamente eso, un mantenimiento. Por lo tanto, tenemos que darle tiempo al gobernador para que pueda tender puentes con el gobierno federal, porque necesitamos ayuda del gobierno federal. Un tema que ya fue tratado con el presidente de la República y que se comprometió a ayudar a este hospital para que quede equipado en los próximos meses, y de ahí pasar al empleo, que no son pocos. ¿Qué de las decisiones que ha venido tomando el gobernador a lo largo de este año en función de los puestos y de los nombramientos y de los movimientos que ha hecho, sobre todo en la comarca lagunera de Durango, creen ustedes que sea lo más destacable desde la oposición y desde los diputados afines al gobierno? Sergio. Bueno, pues yo quisiera destacar en la parte de los servidores públicos. Bueno, yo creo que si bien es cierto, buscó gente que le abonara la parte del servicio, acompañarlo al gobernador en esta etapa de un gobierno de alternancia, de reformar, transformar. Yo creo que si bien es cierto, él ha expresado y manifestado una gran voluntad del gobernador, yo creo que el equipo no ha estado en toda la sintonía que se esperaba de ellos. ¿Podrías destacar alguno? Quisiera yo generalizar. Bien. Quisiera generalizar, ya incluso en Durango capital ya se anuncian o se comentan los primeros cambios en este sentido. No quisiera particularizar las áreas, es una responsabilidad que le tocaría completamente, pero yo hablo en el contexto general de su equipo de gobierno. Yo creo que si bien hay hombres con voluntad y disposición en el servicio, que mucha capacidad profesional, lo han hecho bien, también algunas áreas no han cubierto las expectativas. Todavía tenemos muchos, la parte de seguridad pública, todavía no se ha podido establecer esa confianza que ha expresado la ciudadanía, porque tampoco vamos a decir que veníamos de una estructura de seguridad segura y confiable, pero sí hubo una oferta y un ofrecimiento que sería uno de los temas principales que habrían de reformarse por el bien de la sociedad. Y bueno, no se ha alcanzado ese propósito, aún hay muchos señalamientos, ustedes reciben las llamadas, ustedes son testigos, y la ciudadanía sobre todo. Entonces, empezabas con una pregunta, Juan, de que ¿qué opina usted del balance de la administración estatal? Le preguntas a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía es el mejor pulso que tenemos. Yo creo que son los más indicados. Y nosotros, con la visión que tenemos, nosotros tenemos la responsabilidad de entrar en el tema de fiscalización, que es una de las responsabilidades principales del Congreso del Estado, que habremos de estar muy certeros. Ya habremos de evaluar en el próximo mes de octubre los primeros 4 meses de la administración estatal inicial que inicia, y evaluaremos 8 meses de la pasada administración estatal. Y bueno, pues también será un tema que nosotros veremos con mucho cuidado, el tema presupuestal, el tema de los manejos de recursos ya ejercidos, para ver cuál es la situación y la comparación. Nosotros manifestaremos y reiteraremos siempre con una actitud responsable. Yo destaco lo que comentaba ahorita Augusto, en una coincidencia, lo que se puede hacer en una coincidencia de propósitos. Por ejemplo, la coincidencia
del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, respaldando proyectos de Durango muy ambiciosos, muy realmente de mucha necesidad en este momento, que ahí ha estado la voluntad del presidente sin ver las posiciones políticas de los gobernantes, y ha habido una sinergia que tenemos que expresarlo de manera abierta entre el presidente de la República y el gobernador del estado de Durango, con el propósito de ayudar a Durango. Y ha habido también esa sinergia también de la presidenta municipal de Gómez Palacio, y es lo que se puede hacer cuando se busca ver realmente propósitos, y por eso nosotros reconocemos esa voluntad del gobernador del estado. En el caso del gobernador, ¿no será su sangre priista la que le permite tener esta cercanía? Bueno, yo diría que más que la sangre priista, es una actitud, una formación política muy responsable. Y bueno, pues dado su origen. Augusto, ¿tú qué piensas? Bueno, yo quisiera destacar dos cosas muy importantes con el tema de la estructura del gabinete, sobre todo en La Laguna, que era la pregunta en La Laguna. Uno, ha podido combinar, no es fácil, pero ha podido combinar diferentes colores de partido representados por gente muy capaz en posiciones que ha ido cambiando. Y digo ha ido cambiando porque este proceso nunca termina. Sabemos que todavía hay varias posiciones que están desde años atrás, pero el proceso de cambio es muy complicado. Yo nomás me imagino llegar a una empresa, ser gerente y cambiar a todos de un solo golpe. Así es el tamaño y el reto que tiene un gobernador, y querer quedar bien con todo mundo que te apoyó en campaña y quedar bien con los que están, porque hay gente muy valiosa. Yo creo que este proceso se está dando y yo lo felicito, lo apoyo y sé perfectamente bien que va por muy buen camino. Pero lo más importante fueron unas palabras para la gente que pudo escuchar el informe del 1 de septiembre. Es la primera vez en mi vida, y yo quisiera que me dijeran, no, aquí hay otra enunciado en donde un gobernador reconoce que le faltan cosas por hacer y reconoce los retos que tiene por enfrente. Un tema lo acaba de comentar mi amigo el diputado Sergio, que es el tema de la seguridad, pero el primero que lo reconoce y el que más información tiene y el que le tiene muy claro hacia dónde tiene que ir es el gobernador. Siempre llegan a informes triunfalistas, siempre llegaron informes en donde todo estaba bien, y hoy me dio mucho gusto tener a una persona que reconoce. Porque más allá de pensar que es un gobernador, creo que cuando una persona reconoce que le faltan cosas por hacer, es cuando existe la empatía con todos nosotros que conocemos y tenemos errores y que nunca se los escuchamos a un gobernador. Y yo creo que para poder solucionarlos, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo. Y él lo ha hecho, lo hizo públicamente, pero estoy seguro que es lo más importante, que está trabajando para corregir todo esto. Yo no diría errores propios, yo diría herencias que él sabe que es su tarea resolverlas. Sería irresponsable no hacerlo. Tenemos más comentarios del auditorio. Le damos salida luego de la pausa. Son las 9:36. Siga con nosotros y responda a la pregunta: ¿cómo califica el primer año de José Rosa Saizpuro al frente del gobierno? Tenemos más comentarios del auditorio. Le recuerdo que estamos en la mesa de análisis. Si usted nos acaba de sintonizar, balance del primer año de gobierno de Durango. La pregunta: ¿cómo califica este primer año de José Rosa Saizpuro al frente del gobierno de Durango? Y nos pregunta Mercedes Castro, ¿por qué no invitaron al gobernador si están hablando de él? Claro que sí lo invitamos, Mercedes. De hecho, este programa era para que él nos acompañara, además de los diputados del Congreso. Sin embargo, lo invitaron al informe del gobernador de Quintana Roo. Tuvo que acudir, pero va a estar la próxima semana con nosotros. También Claudia Cervantes dice: califico el trabajo del gobernador como bueno, resalto su sentido humano, se siente en su persona el sentido humano, escucha a la gente y eso lo caracteriza. En el caso de Tlahualilo no veo obra pública, como es el caso de Gómez Palacio, donde se ve que hay trabajo y se ve más aplicación. Me gustaría preguntar qué viene para Tlahualilo, ojalá se haga algo con la carretera. Con mucho gusto, Claudia, vamos a hacerle llegar su inquietud al gobernador. Y tengo también estos otros mensajes de WhatsApp en relación al gobierno de Saizpuro. Regular
particular porque parece que Durango es nada más la capital y Gómez Palacio, cuando hay muchos municipios, principalmente en la sierra, controlados por la delincuencia disque organizada. Allí no hacen nada, la gente no denuncia por miedo, entre ellos Nazas, Rodeo, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, entre otros. La policía municipal controlada por los delincuentes. Ellos son los policías. No me digan que no saben, por favor. Y bueno, creo que aquí se puso en la mesa el tema de seguridad como parte de los grandes pendientes. Y sí, luego se concentran muchas de las actividades y muchos de los recursos en los municipios más grandes o los municipios que generan también más productividad y economía para los estados y estas poblaciones luego pareciera que quedan relegadas. Ustedes dirán en un momento más. Hola, buen día, estoy escuchando el análisis del gobierno del estado de Durango. Una pregunta, ¿se le está apoyando al CRIT de Gómez Palacio? Gracias. ¿Es responsabilidad del gobierno del estado apoyar al CRIT de Gómez Palacio? Tengo entendido que los acuerdos se hicieron a nivel municipal. Entonces creo que por aquí hay varios comentarios que valdría la pena retomar. Sergio. Yo me refiero al del CRIT. Hay un compromiso del estado y del municipio para el sostenimiento del CRIT. Yo quiero ser muy enfático en este tema, había un adeudo pendiente al inicio de las administraciones estatal y municipal, que tuve la oportunidad de ser testigo del balance que hizo el director de Fundación Teletón, Chovy, sí. Es que está al frente, ahorita te digo. Fernando Landeros, sí. Hizo una evaluación al gobernador del estado y a la presidenta municipal Leticia Herrera, y había un adeudo de, si no mal recuerdo, no tengo la cifra precisa, pero del orden de los 36, 38 millones de pesos. No se venían cubriendo la parte que estaba comprometida del estado ni del municipio, y quiero decirles que según los informes que se entregaron ahora en agosto correspondientes, ya fueron cubiertas las aportaciones que le corresponde al estado y al municipio con el CRIT Teletón. Entonces esa es una parte que ya sí hay responsabilidad del estado y del municipio, y están, lo que yo tengo enterado es que están cubiertas. Tenemos en la línea telefónica Luis Felipe del Rivero, es presidente de la Cámara de Comercio de Gómez Palacio. Luis Felipe, buenos días, gracias por aceptar esta charla aquí en esta mesa de análisis de contextos. No, buen día, Juan, buenos días a todos, buen día a todos tus escuchas. Y bueno, pues para conocer la opinión, en este caso de la Cámara de Comercio, de este primer año de José Rosa Saizpuro al frente del gobierno de Durango, ¿cómo lo califica la Cámara de Comercio? Mira, bueno, yo creo que más que todo, lo que sí debemos de reconocerle es que sí ha tenido un acercamiento con todos los organismos, en especial también con Cámara de Comercio, y también los propios secretarios y los funcionarios de primero y segundo nivel. Sí han estado en constantes visitas en la Cámara de Comercio, escuchando las peticiones y las propuestas para poder llevar a cabo algunos programas que tenemos aquí en Gómez Palacio. Y en ese sentido, pues fue una indicación que les dio al señor gobernador en la primera reunión que tuvimos con él, en que se comprometía aquí si estuviéramos trabajando de cerca y que los secretarios estuvieran pendientes y sobre todo dictándonos constantemente para poder escuchar la problemática y las diferentes formas de poder llevar a cabo diferentes programas, ¿verdad, Juan? Ahora bien, viendo lo que son los aspectos, digamos, más torales de una administración, ¿cuál es el diagnóstico que ustedes realizan? Y me refiero concretamente al área de seguridad pública, de promoción de las inversiones para la generación de empleos productivos y de el combate a la pobreza. Mira, yo creo que más que todo uno de los puntos que sí nos preocupa mucho al comercio organizado es justamente el aspecto de seguridad. Nosotros consideramos que sí ha hecho algo en ese sentido, pero también consideramos que se tiene que hacer un mayor esfuerzo para que el gobierno del estado apoye más lo que es la infraestructura para poder tener un mayor equipamiento de tanto las policías aquí en Gómez Palacio, porque bueno, no bajar los brazos de lo que la situación que pasamos en tiempo pasado, y sobre todo pues sí poder redoblar esfuerzos para que la tranquilidad impere, y en ese sentido pues puede haber mayor inversión aquí en Comarca Lagunera, ¿verdad? Bien, y en el aspecto de seguridad.
Sí, por eso digo, en el aspecto de seguridad sí, yo creo que sí se tiene que hacer un poquito mayor de esfuerzo, porque sí lo consideramos que requiere mayor inversión aquí como Palacio en este rubro. Ahora bien, ¿cuáles son las expectativas que tiene la Cámara de Comercio para el siguiente año de esta administración estatal? Mira, yo creo que más que todo, en ese sentido, las expectativas que tenemos son buenas, pero consideramos que se tiene que llevar un poquito mayor esfuerzo en infraestructura en lo que se refiere aquí a Gómez Palacio. Es decir, hay muchos lugares donde se tiene que tener un mayor tipo de vialidades o de infraestructura vial en Gómez Palacio, y tiene que ser con el apoyo también del gobierno del estado. Es decir, hay varios puntos que se tiene que trabajar para que el comercio pueda tener mayor fluidez y sobre todo otro tipo de inversión en ese sentido, ¿verdad? ¿Y cuáles considerarían ustedes que son las asignaturas pendientes? Es decir, ¿qué es lo que falta que cumpla el gobernador? Pues yo creo que un poquito mayor esfuerzo como te comento, en la infraestructura que se refiere aquí a las vialidades, en lo que se refiere hacia el norte de aquí de Gómez Palacio, en las entradas, en las salidas que son para Tlahualilo, todo esto sí se requeriría una mayor inversión por parte del gobierno del estado de Durango, y sobre todo pues apoyar un poquito más en los esfuerzos que se han hecho con el gobierno federal para el apoyo del comercio organizado en diferentes programas. Ya en días pasados estuvimos en varias reuniones con funcionarios del gobierno federal conjuntamente con el gobierno del estado, y hay la promesa de que se van a buscar los mecanismos para que se tengan mayor recursos y sobre todo llevar recursos del gobierno del estado conjuntamente con el gobierno federal para apoyar a la micro y mediana empresa aquí en Gómez Palacio, ¿no? Muy bien, Luis Felipe del Rivero, presidente de la Cámara de Comercio de Gómez Palacio, nuestro agradecimiento por la participación aquí en Contextos. Gracias y un saludo a todos ustedes. Y tenemos más comentarios del auditorio. Alfredo Hernández, bueno, no tiene que ver propiamente con el primer año de Rosa Saispuro, pero le damos salida. Dice: escuchen muy bien a los dos invitados, porque muy probablemente los vamos a ver en la boleta electoral dentro de 2 años como candidatos a la alcaldía de Gómez Palacio. Juan, se quedó pendiente esto. ¿Falta atención a los municipios más chicos en Durango? Yo quisiera, con esta pregunta, retomar el tema de Tlahualilo. Bueno, hay un proyecto para continuar la carretera, la supercarretera, bueno, esa autopista, son 2 carriles de ida y de regreso de Gregorio García hasta conectar a Tlahualilo. Viene un proyecto de algún cambio de drenaje, viene un proyecto de iniciativa para una asociación público-privada para cambiar cerca de 2,000 luminarias. Es un tema que tenemos en el Congreso y tendremos que destrabar en estos meses próximos. Todo esto para Tlahualilo. Yo creo que sí ha habido inversión hacia los municipios. Algo muy importante es que a veces la difusión que se da por ser municipios a veces lejanos a las capitales o a la laguna, pues es menor que las inversiones que se hacen proporcionalmente en estas 2 ciudades. Pero algo también muy importante, y sí quisiera que puntualizar, es gran parte de la obra que se está haciendo y que se está terminando viene heredada o viene el proyecto generado de años atrás. Entonces, si ustedes evalúan el proyecto de obras como es Carretera Jiménez, voy a hablar de la Laguna, en Gómez Palacio en particular porque es donde más conozco, Puente Altozano, Puente Tajito, Puente Falcón Carlos Herrera, continuidad de la salida Jiménez con concreto hidráulico, pavimento en cruceros y asfáltico en la zona industrial. Si nos ponemos a ver este tipo de obras, cambio de filtros de arsénico, todas estas obras las tenemos heredadas. En realidad el proyecto no han permitido empezar con un proyecto, digamos, que nazca de este gobierno del estado. Pero también tengo que aplaudir, al final es muy plausible el hecho de que haya tomado la responsabilidad, como también lo dijo en el informe. Cualquier otro gobernador hubiera dicho, ¿sabes qué? Cambio de obras, ahí las dejo y retomo un proyecto personal o proyecto de estado. Él se ha ocupado, el ejecutivo en general, todo el gabinete, en terminar estas obras, pero estoy seguro que veremos en los próximos meses obras en varios municipios y en varias ciudades grandes como las ha estado teniendo hasta el momento. Ajá, eso es muy importante. A ver, hemos estado viendo en los últimos días cómo las pugnas internas entre los partidos y los diferentes grupos políticos que se mueven
al interior de las instituciones políticas, van causando luego una merma y un desgaste, inclusive en el desempeño y en lo que significan los objetivos y los resultados que cualquier gobierno ofrece, desde el federal, los estatales, los municipales. ¿Cómo andan cada uno en sus partidos en relación a las pugnas políticas que pudiera haber y el estira y afloje que de pronto también incide en el rendimiento de los gobiernos estatales? Específicamente en el PAN, Augusto, ¿cómo están los grupos políticos? Mira, yo cada vez que me hacen esa pregunta, yo veo un problema a veces cuando uno tiene esa democracia al interior de un partido en donde hoy por hoy tenemos una opción a nivel federal de 3 buenos candidatos, porque muchas veces con un candidato en lo federal yo voy con una persona y luego en el estatal voy con otra y en el municipal voy con otra, y cuando yo tengo un compañero mío panista que me llevo muy bien y le pregunto, ¿tú con quién vas? Pues es exactamente lo contrario, él va con el contrario mío federal, con el contrario estatal, y eso muchas veces cuando no hay la madurez, pues empiezan las pugnas. Yo creo que el tema de pugnas en el gobierno estatal hoy por hoy está tranquilo. Vamos a esperar que salga el candidato a nivel federal y seguramente cerraremos filas y tendremos la madurez para apoyar. ¿Por qué hablo del candidato federal? Porque generalmente las pugnas vienen de arriba hacia abajo. Y a 9 meses y 20 días, 21 días de una elección que se espera muy, muy cerrada y que muchos esperamos 3 opciones de partido y que hay algunos que piensan que tendrán que llegar nada más 2 y por eso es esa gran guerra que se está generando entre uno y otro partido para quedar únicamente 2 opciones. Creo que nos espera un año o más bien 9 meses y fracción bastante complicados y tendremos que tener la madurez todos, no nada más panistas, peístas, morenistas, periodistas, porque lo que está en juego es el país, literalmente, el país. Claro, bueno, y en el PRI también hay diferencias entre los grupos políticos, Sergio. Cuando se aspira a la democracia, cuando se aspira a la apertura, entra en juego la diversidad de ideas. Los partidos se enriquecen por sus militantes y con una diversidad de pensamiento. No somos hegemónicos, porque entonces estaríamos pues no siendo un partido que realmente sea quien aglutine pensamientos distintos, actitudes distintas. No son hegemónicos, pero sí disciplinados. Es una forma de que en el PRI se ha estilado. El PRI, fíjate, el PRI, su disciplina, su forma en que enfrenta los retos hacia el interior, le ha permitido sufrir adversidades. Fíjate, sufrimos la derrota catastrófica del 2000 en la presidencia de la República, cuando nos gana Vicente Fox. En el 2006, cuando Felipe Calderón, y la recomposición del PRI en el 2012, la unidad y la disciplina nos llevó a coincidir en un proyecto que encabezaba Enrique Peña Nieto y logró el PRI recuperarse en ese sentido. Eso es un activo valiosísimo que yo siempre lo reconozco, y creo que ahorita nosotros entramos a nivel estatal en una etapa en donde vamos caminando hacia nuestra recomposición rumbo al proceso 2018. Venimos de una Asamblea Nacional también, donde el PRI da un nuevo mensaje a la nación. El PRI se abre hacia la sociedad de México, a no cerrarse hacia su interior, hacia sus estructuras. Hoy el PRI tendrá la posibilidad de elegir un candidato a la presidencia de la República, otras candidaturas también provenientes del exterior, no nada más del interior. El PRI ya marcó perfectamente que esas prácticas tan repudiadas por la sociedad, como lo que es la reelección de los chapulines en los plurinominales, que es un tema que yo no comparto. Los plurinominales son unos excesos de pluris que hay. El PRI también ya rechazó que se diera reelecciones. Entonces el PRI va cambiando en la sintonía. ¿Por qué? Porque se recompone para enfrentar el reto del 2018, y en Durango venimos de un proceso interno de recomposición con un nuevo liderazgo que, por bueno, fin, ¿no? Después de finalmente,
Pues cerca de un año. De un año, hay renovación de la dirigencia y bueno, ahí está prueba, es lo que se coincidió que fuera la propuesta que lograra y que tiene en su responsabilidad directa ser el factor de unidad para reclutar, reorganizar las fuerzas de nuestro partido para enfrentar los retos del 18, los retos del 22 y seguir siendo una opción de la sociedad de Durango. Muy bien, Augusto Ábalos y Sergio Uribe, diputados del PAN y el PRI respectivamente del Congreso de Durango. Nuestro agradecimiento por su participación en esta mesa de análisis. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Espléndido fin de semana. ¡Ánimo!